Esta semana ha sido bastante compleja en cuestión de narcocriminalidad, de la violencia que estamos pasando en nuestra ciudad, y se han tomado distintas medidas desde los poderes ejecutivos, tanto nacional como provincial, en relación a estos temas y para paliar un poco esta situación. Pero hubo un anuncio bastante llamativo y que sorprendió a un sector de los estamentos del Estado, de uno de los poderes específicamente, porque el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona, decidió por decreto implementar desde el próximo lunes el sistema acusatorio en la Justicia Federal de Rosario. Es decir, cambiar el sistema a lo que se asemeja a lo que sucede en la justicia provincial, es decir, darle el poder de perseguir e investigar a los fiscales y con el control de los jueces. Esta decisión se tomó en el marco de esta ola de violencia que vive nuestra ciudad y, bueno, que provocó justamente el asesinato de 4 trabajadores en 2 días. La respuesta de la justicia no tardó en llegar, como era previsible, porque desde ese sector advirtieron que no se pueden implementar esos cambios sin recursos y pidieron una prórroga. Este sistema solo funciona en Salta y Jujuy y para implementarlos en su momento demandó de sumas millonarias para ponerlo en funcionamiento. Esta decisión, bueno, ¿cómo impacta en la problemática que vive hoy Rosario del narcotráfico? Esto conlleva una solución concreta o es un solo anuncio político y rimbombante para mostrar que algo se está haciendo. Bueno, finalmente el ministro de Justicia, a pedido de jueces, fiscales y todo el sector judicial federal de Rosario, finalmente prorrogó esta implementación para el día 6 de mayo próximo, que también es un corto plazo de tiempo. Pero bueno, para ver cómo se puede implementar esto, cuál es la situación actual y qué implica este cambio en la justicia federal, vamos a hablar con los doctores Víctor Corbalán y Evelyn Coaín, abogados penalistas que conocen a fondo el tema. Bueno, ¿qué va a pasar con esto, no? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo impacta en la ciudad? ¿Ya los tenemos conectados, Ulises? Bueno, empezamos con Víctor entonces y esperamos que nos podamos conectar con Evelyn. Buenos días, doctor Corbalán, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Pasados por agua, me Sí, imagino. sí, sin dudas, pasados por agua. La lluvia torrencial nos sorprendió camino a la radio. Terrible. Bueno, doctor, ¿qué implica en qué situación estamos en la justicia federal? ¿Qué implicarían implementar estos cambios que propone el Ministerio de Justicia, el ministro, perdón, de Justicia, Mariano Cunio Libarona, en tan corto plazo? En primer lugar, lo primero que surge con evidencia es una enorme improvisación demostrada desde el ámbito del ministerio. El ministro no puede firmar un decreto disponiendo que el lunes entre en vigencia el Código Procesal Federal, después de muchos meses y años de esperar que ello ocurra. Estaba en sus manos, estaba en manos del ministerio decidir el día y la hora en que iba a empezar a regir. Y no decidió para el lunes. Realmente fue un hecho de improvisación porque no estaban dadas las condiciones de estructura necesaria para que ello ocurra. Ujú. Eso era evidente. Nos dimos cuenta enseguida, apenas nos enteramos, nos dimos cuenta de que no estaban dadas las condiciones, más allá de que estaban nombrados los fiscales, Sí. se habían cubierto algunas vacantes de jueces federales. Creo que el número de jueces no es suficiente Ujú. para atender lo que va a ser el nuevo sistema, pero lo que no está para nada organizado, no estaba para nada organizado, y creo que eso fue lo que decidió
que se vuelva a prorrogar y recién va a entrar en vigencia el 6 de mayo. claro. Por eso hablo de improvisación, porque es una vergüenza esto, que anuncien que el lunes entra en vigencia y que después cambien inmediatamente. Claro, Ayer nos enteramos de que no entra en vigencia el lunes, con la gran sorpresa de todos, y recién va a ser el 6 de mayo. claro. Decía que la otra herramienta fundamental que necesita el nuevo sistema es la gestión, la oficina de gestión, que es la que se encarga de todo lo que le sacan a los jueces y que actualmente tienen a cargo, que no es exactamente lo jurisdiccional, la resolución de conflicto, sino todo lo que tiene que ver con la organización administrativa del trabajo en tribunales, Claro, porque que van desde... esto va a demandar Perdón. más audiencias todos los días, más decisiones de los jueces de dictar prisiones preventivas, de procesar a distintas personas, hay plazos, cambia todo el sistema. Sí, pero Buenos días. buen día, Evelyn, Buenos días. lo que cambia fundamentalmente es Claro, quién decide la organización de las audiencias, quién decide cuándo es la audiencia, qué juez interviene, a qué hora empieza, cuándo, todo eso es una cuestión administrativa que la lleva a cabo, pues en cualquier sistema acusatorio, la tiene que llevar a cabo cualquiera que no sea un juez. O sea, a los jueces se les saca todo el tema administrativo, sí, desde la licencia de un empleado, bueno, la elección de quién va a ser el empleado, no tienen más empleados los jueces, sino que los empleados están en la órbita de esa oficina de gestión, trabajando en la faz burocrática, en la organizacional, para lo cual hay algo que es fundamental y que no se tiene, que es un sistema informático, ujú, independiente del que ya existe, porque es un sistema distinto, y eso no está. claro. ¿Se sabe qué cantidad de jueces y fiscales hoy están en Rosario a pleno trabajando para que se pueda implementar este cambio? Fiscales, exactamente no lo tengo el número, pero el fiscal es alrededor de 19 los que hay, con los 19. nuevos nombramientos. Sí, O sea que en fiscales no estaríamos mal. Lo que sucede es que hay nada más que 3 tribunales orales claro. federales para atender todas las causas, y eso es muy poco. ¿Y esos Eh, 3 tribunales ya tienen todos sus jueces nombrados? Porque hasta no hace mucho varios subrogaban en distintos. En esos 3 iban sí, rotando y bueno, pasaba de un juicio a otro en la misma mañana, para un tribunal, para otro. Eh, sí, lo que pasa es que esos tribunales desaparecen. En el nuevo sistema no existe más el tribunal oral. ujú, Existe un colegio de jueces donde se funden, están todos los jueces reunidos. Entonces la oficina de gestión arma el tribunal para determinado juicio. sí, Le dice a un juez, usted hoy tiene que ir a atender tal audiencia, hoy tiene que ir a tal otro, porque la idea es no solo que el juez no decida eso, sino que el juez no claro. sepa para nada el contenido del caso que va a tener que atender. Y esto es lo que los pone bastante nerviosos a los jueces, ¿no? Claro, Porque no están acostumbrados a eso. claro, al Y esto es lo margen, sí, sí, llamativo Evelyn. también del sistema, en el sentido de que los jueces, como bien decías, Víctor, se corren de ese rol central que tenían en este sistema, y el que pasa a ser quien dirige la investigación es un fiscal. Ujú, Y pasa esta situación, el que dirige la investigación dispone qué hechos va a atribuir, a qué personas les va a pedir la prisión preventiva, sobre qué material va a trabajar, es el fiscal. Y el juez va a aparecer recién ahí en estas audiencias que comentaba Víctor, cuando haya alguna cuestión concreta que resolver o propiamente en el juicio. claro. Digamos, la forma es la misma, va a ser un procesamiento, audiencias, ¿cuál sería la paralela de la audiencia imputativa en la justicia provincial en la federal? Sería Claro. una Sería la audiencia de... formalización de los cargos. Ah, bien,
Bien, según el que nuevo código, ¿no? Porque me imagino que habrá un cambio de términos, cambio de formas, y bueno, tendrán que arrancar de cero. Siempre, generalmente, bueno, cuando pasó en la justicia provincial también hubo bastante resistencia, específicamente de los jueces, ¿no? Bueno, era un cambio drástico en todo el funcionamiento. Pero más allá, Alejandra, como bien señalas vos, más allá inclusive de un cambio de nombre, porque de última el nombre es una cuestión Sí, sí, circunstancial, sí, acá lo que hay es un cambio del ejercicio del poder. claro. Porque hasta ahora, en Rosario por lo menos, los dos jueces federales que son los que investigan, si bien se da en la práctica que delegan la investigación por una cuestión que está prevista en la ley, en la mayoría de los casos la delegan en los fiscales, son los jueces los que determinan cuál va a ser el objeto de la instrucción. Claro. Es el juez el que procesa, es el juez el que va realizando medidas, y el fiscal, se decía en una época, era el convidado de piedra, el gran notificado, el quien le iban notificando las cosas que se van haciendo. Acá hay un cambio no solo de nombres, Sí. en esto que decimos que el símil en parangón con el sistema provincial de la audiencia imputativa va a ser la formalización de cargo. Acá hay un cambio de sistema, de ideas, es decir, es ayornar el sistema a la Constitución Nacional, y quien investiga es una parte y quien resuelve conflictos es otra. Exacto. Que en el sistema inquisitivo eso está mezclado, en un sistema mixto también está mezclada Claro. esa función. Y de esta manera se garantiza por lo menos la posibilidad de tener un interlocutor y un tercero al que recurrir cuando hay un conflicto. Ujú. Y bueno, esto de lo que es la transparencia, de la cual se habla también en la justicia provincial a partir del nuevo sistema acusatorio, esto también se va a dar en la justicia federal. Las audiencias van a ser orales y públicas. En realidad van a ser orales y públicas porque, bueno, la provincia sabemos que a veces cualquier persona que pase frente al tribunal y diga, a ver, me interesa ver esta audiencia o este juicio, no siempre puede ingresar, y no es tan así como que la ciudadanía accede tan fácilmente a las audiencias, ¿no? Sí, en realidad el federal, hay que decirlo, desde el año 91 que existe el juicio oral, o sea, Sí, la oralidad ya está instalada en el federal desde hace años. sí, Lo que cambia es que, como decía recién Evelyn, la audiencia va a ser distinta, porque el juez no va a poder preguntar. Se termina la conducción del juez en orden a qué va a declarar el testigo, qué va a declarar el perito. Todo eso lo va a tener que definir o el fiscal, o el querellante, o el defensor. ujú, No puede haber el protagonismo del juez. Esta es la gran diferencia. sí, Por eso es que a mí lo que me gustaría señalar en sí. esta breve intervención es qué ventaja tiene el nuevo sistema. Porque realmente tenemos que analizar si este cambio se hace para los abogados, si este cambio se hace para los jueces, si este cambio se hace para los fiscales, o para quién se hace. Bueno, en En realidad, principio claro, el ministro lo anunció con bombos y platillos como para resolver el tema del narcotráfico, para agilizar las causas vinculadas al narcotráfico y resolver con mayor celeridad toda la problemática que vivimos en la ciudad, con lo cual, bueno, a mí no me parece sí. que sea así, que pueda ser así de un día para el otro. Alejandra, permitime que ese tema lo analicemos finalmente. Por Sí, ahora, desde lo teórico, el sí, sistema adversarial es mejor para la gente porque le significa para la gente más garantías de imparcialidad en la actividad de los jueces, ujú, por un lado, porque significa, por el otro, transparencia, que es lo que estabas diciendo vos antes, o sea, significa que se pueda conocer, transparentar qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de imparcialidad, por ejemplo, ¿por qué a la gente le garantiza imparcialidad? Porque el juez entra a la audiencia sin saber de qué se trata. El caso lo trae el fiscal. Entonces no trae un preconcepto. El juez no viene a la audiencia habiendo leído un expediente, un sumario, no. Viene a conocer cuál es el caso del fiscal.
Este es el punto de partida que a mi cliente, que al defendido, que al imputado le interesa, sobre todo cuando el imputado es inocente. Y no nos olvidemos que eso puede ocurrir. Porque en definitiva, los sistemas procesales garantizan el ejercicio del poder porque están pensando en la posibilidad del error, Sí. están pensando en la posibilidad de que se lleve a un juicio a un inocente, que se pretenda condenar a alguien que no merece la condena. Y esto ocurre. Entonces ahí es donde el garantismo, como tantas veces se lo critica, Sí. ahí es donde las garantías constitucionales aparecen. ¿Por qué? Porque existe el riesgo concreto, latente, del error judicial. Lamentablemente, esto hay que decirlo, los jueces se han equivocado muchas veces y han condenado a muchos inocentes y han pasado por la cárcel, le han arruinado la vida. Eso porque fue, bueno, son muchas las causas, pero en general ocurre cuando un fiscal no investiga correctamente y un juez se deja llevar por ese discurso de un fiscal que en lugar de llevar pruebas contundentes, lleva apenas indicios que no son suficientes. Y a veces por la presión social, mediática. Sí, seguro, seguro. Por eso es que, eh, en primer lugar, el sistema acusatorio lo quiere la Constitución porque la Constitución quiere que la división de poderes realmente funcione y que los fiscales sean los que ejerzan el poder penal y los jueces estén para resolver el conflicto que le plantea esa contradicción entre el fiscal y la defensa. Porque si no hay contradicción no tiene por sentido que juicio. Claro, Por eso es que la otra alternativa es el abreviado, es el acuerdo. claro. Tiene que haber una contradicción. Una persona que se declara inocente y un fiscal que dice, no, usted es culpable. Ese conflicto es el que tiene que resolver el juez. Esto para que lo entienda la gente. Sí. Esto en el sistema acusatorio se puede dar porque está la trilogía. Con dificultades, sí, por supuesto. ¿Por qué? Y porque los fiscales son muy amigos de los jueces, porque los jueces son muy amigos de los fiscales, porque además ambos cobran del mismo lugar, son ambos funcionarios del Estado. No hay una enorme distinción como tendría que haberla. Pero bueno, por lo menos en el federal pertenecen a un ámbito distinto del Poder Judicial. Pertenecen al Ministerio Público de la Acusación, que es un órgano constitucionalmente diferente. Bien. Ahora sí, si Sí. vos me permitís, Sí. iríamos a la otra cuestión que vos me estás introduciendo, que es este discurso de los políticos que se unen a algunos periodistas y a demasiados opinólogos, opinólogos dispuestos al análisis y a proponer soluciones frente a esta enorme crisis, grave crisis de inseguridad que estamos viviendo en Rosario. Incluso llegan a describir esta situación como una guerra, Sí. incluso pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas, la posible supresión de las garantías mediante un eventual estado de sitio a declarar en el futuro. Y también incorporando el término terrorismo, ¿no? Por eso, Con lo cual, se reclama nuevas leyes. sí, Bueno, en definitiva, estas son fórmulas que ya las escuchamos otras veces y lo que terminan es en el fracaso. Ya se sabe que esto va a fracasar, se sabe porque ocurrió en otros países, porque esta actitud de los psicópatas que están hoy asolando Rosario y que están defendiendo su negocio, ¿no? Porque esto hay que decirlo. Acá hay un negocio que está dentro del sistema capitalista, que es el negocio de la venta de estupefacientes, la venta de drogas, que está prohibida y que frente a la prohibición tiene un valor increíble su comercialización, porque el consumo está. sí. El consumo está y lo que está acá en Rosario funcionando es un problema muy limitado a lo que se conoce como narcomenudeo, porque el narcotráfico, que realmente es en gran escala, va a seguir estando y pasa delante de nuestras narices y sale por el río y va a Europa, va a otros países, y ese no es el que genera el problema. El que genera el problema es el barrio donde, por razones de organización, se invaden
se invaden competencias de vendedores de droga y terminan a los tiros. Eso empezó desde hace unos cuantos años con víctimas que no eran inocentes, eran víctimas que estaban vinculadas al negocio. Claro. Lo que sucede es que se terminó con la institucionalización de una corrupción que hacía que la policía de alguna manera fuera garante de que no se invadieran esas competencias. Obviamente, hoy se rompieron los acuerdos, hoy se rompieron esos acuerdos, digamos, tácitos. Exacto. Entonces, ese es lo que produce el desmadre que en otras ciudades no se da. En otras ciudades siguen funcionando. ¿Por qué? Porque la policía institucionalmente recibe una parte, una comisión por la venta de droga. Como la recibe por el juego, como la recibe por la prostitución. Estos son tres elementos que le dan plata corrupta a la policía, pero que además se traslada a los políticos. Sí. Esto hay que decirlo. Mientras eso funcionaba así, incluso las comisarías tenían precio. Usted quería ir a una comisaría, tenía que pagar para que lo nombraran en esa comisaría. ¿Por qué? Porque ahí había tal recaudación que ya se conocía. Entonces eso terminó, de alguna manera, y hoy los policías que quedan, que también siguen siendo corruptos, están trabajando, entre comillas, pero sin una organización institucional que los resguarde. Un ex ministro de Seguridad decía en su momento, Víctor, que acá en Rosario pasa con la policía un fenómeno que no pasa en ningún otro lugar del país respecto de esta problemática del narcotráfico y la venta de estupefacientes. Acá en Rosario la policía está subordinada a las organizaciones criminales y en otros lugares los criminales están subordinados a la policía. Sí, por la experiencia en general de Colombia, de México, de otros países, en general la policía forma parte de la estructura y se corrompe y recibe una parte, pero los que manejan, los capos son los líderes del narcotráfico. El narcotráfico en gran escala, no lo que pasa en Rosario con el menudeo. Pero de cualquier forma, lo que a mí me interesa señalar es que en todos estos discursos de los políticos, lo que está ausente es un serio análisis criminológico primero. No hay un criminólogo serio que con profundidad determine por qué existe el fenómeno del delito de narcotráfico. ¿Por qué existe la prohibición del consumo de droga? Porque esa es la clave de la cuestión. Sí. ¿Hasta dónde vamos a seguir sosteniendo esta cuestión? Que es como sostener la prohibición del consumo de alcohol en la época de la ley seca. De la ley seca en Estados Unidos. Sí. Eso estaba destinado al fracaso. Sí. Y bueno, acá en Rosario acá se piensan que pueden llegar a terminar con el consumo de droga y se equivocan. El consumo de droga es muy viejo, es tan antiguo como la humanidad y va a seguir estando. El tema es que es negocio para el narcotraficante que esté prohibido. Claro. Porque si acá se legalizara la venta de drogas y en todo caso se penalizara la conducta, por ejemplo, del que está en la vía pública drogado y sobre todo el que maneja un auto drogado, el negocio sería distinto. Incluso pagarían impuestos por la venta de drogas. Pero como eso no está, es negocio vender droga clandestinamente. Claro. Entonces falta el discurso criminológico que dé respuesta, por un lado, a la pregunta: ¿se justifica que sea delito el narcotráfico, el narcomenudeo? Analizarlo desde los aportes que hace la antropología, que hace la sociología, porque no es un fenómeno sencillo. Y por otro lado, la otra pata es el análisis de inteligencia criminal, o sea, el análisis criminalístico. ¿Cómo descubro y cómo reprimo al capo de estas organizaciones, de narcomenudeo o de narcotráfico en gran escala? Bueno, ahí se necesita inteligencia y es lo que no se está haciendo.
Sí, porque No de hay hecho no se pudo evitar ninguna muerte, ninguna balacera, ningún ataque, ninguna de las actividades delictivas, no, nunca se pudo evitar ningún hecho violento. Si hubiese habido realmente inteligencia criminal, como vienen anunciando distintos gobiernos que hay, que esto se está implementando, no hubiesen ocurrido tantos ataques. Fíjense que un tema central, Alejandra, hacen eje en las cárceles y hacen eje en la comunicación que tienen los reclusos con sus familiares, con sus amigos a través de los celulares. Ujú. Acá en lugar de ponerse inteligentemente a decir, porque en definitiva yo creo que los delincuentes que están en el narcomenudeo preso no pasan de una decena, no pasan de una decena los que pueden llegar a tener alguna responsabilidad en la organización de todos estos tremendos crímenes que están cometiendo. Ujú. En lugar de ponerse a escuchar lo que hablan desde la cárcel para poder determinar la prevención y desbaratar esos planes criminales, no, se los aísla, pero no solamente se los aísla, se les saca el celular, se impide que tenga contacto con la familia, que tenga contacto con los amigos, sino que además se les saca fotos desnudos para aumentar la bronca, la rabia de los familiares y de los empleados y de los socios del narcomenudeo, que es Exacto. lo que ha provocado un aumento en los hechos terroristas, estos hechos que generan terror, de Ujú. matar inocentes que no tienen nada que ver, un taxista o un chofer de un colectivo, Sí. arruinando familias, ¿no? Sí, realmente es terrible. Bueno, ya para ir cerrando, porque nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, ¿qué nos quedaría? Esta parte política, ¿no? De estos anuncios que se hacen rimbombantes y que finalmente no llegan a nada, porque bueno, de hecho tuvieron que retroceder en cuestión de horas. Bueno, yo espero que la sensatez, la lucidez, fundamentalmente la mirada crítica de los intelectuales que tienen que asesorar a los políticos, permitan encontrar la verdadera solución que se necesita para lograr el fin fundamental, que es el fin fundamental de la política, que es la paz. Nada menos que la paz. Tenemos que vivir en paz los argentinos, los rosarinos, todos tenemos que vivir en paz. Ujú. Y obviamente evitar soluciones que ya existieron, ¿no? Y que los argentinos dijimos nunca más. Ujú. ¿Eh? Exacto, totalmente. Evelyn. Sí, un poco sumándome a estas reflexiones que hace Víctor y tomando la parte anterior, es imprescindible contar con un relevamiento del estado de situación y tratar de entender las verdaderas causas para poder combatirlas. Porque lamentablemente nosotros ya lo estamos viendo venir. Se promete, y si uno lee el decreto con el que se establecía que el lunes comenzaba a regir el sistema acusatorio, se promete soluciones mágicas Ujú. que no van a existir y que va a ser duro nuevamente el fracaso cuando esa solución mágica no cumpla sus funciones y ese embuste, esa mentira que mediáticamente se vende, va a venir en contra y va a generar más problemas de los que ya tenemos. Entonces, trabajar seriamente para dar respuestas serias a los ciudadanos que nos la merecemos para vivir en paz, como bien dice Víctor. Exacto. Y que, bueno, haya más acción y menos espectacularización y anuncios que en definitiva no llegan a ningún lado. Totalmente. Bueno, Víctor, Evelyn, muchísimas gracias por compartir este rato con Se Presume Culpable. Un placer como Al siempre, contrario, Alejandra. muchísimas gracias Alejandra por permitirnos llegar a tu audiencia con este mensaje, ¿no? Bueno, Muchas gracias. no, muchas gracias a ustedes por el valioso aporte. Nos encontramos en otro momento. Bueno, pasaban los doctores Víctor Corbalán y Evelyn Coaín, abogados penalistas, haciendo un análisis de este tema, ¿no? Que puso nerviosos a muchos y que esperemos sea parte de una solución para resolver los problemas que vive hoy nuestra ciudad.